Excelente tarde a todos. Es un placer para mí compartir este espacio para hablar sobre derecho penal. Particularmente, hoy hablaremos de las penas y las medidas de seguridad, así como la importancia que éstas tienen de acuerdo a su función en la sociedad. Para ello, es importante, en primera instancia, definir qué es una pena y qué son las medidas de seguridad. Para ello citaremos la obra titulada Pena, Disuasión, Educación y Moral Pública del Dr. Miguel Ángel García Domínguez, obra que forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta definición dice así: etimológicamente la palabra pena deriva de la expresión latina poena, y esta a su vez del griego poine, que quiere decir dolor, y que está relacionado con ponos, que significa sufrimiento, y en sentido jurídico es el dolor físico y moral que el derecho impone como consecuencia inevitable a quien transgrede la ley, incumplir una obligación cuando en la obediencia de la norma se satisfagan intereses sociales importantes. Podemos decir la pena como un castigo que establece la ley y que como retribución ha de infringirse a quien comete un delito para mantener el orden jurídico. Asimismo, la Real Academia Española define a la pena como un castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Habiendo mencionado estas definiciones, conocemos ahora la que corresponde a las medidas de seguridad. La Real Academia Española, en su definición penal, considera las medidas de seguridad como una sanción penal que se aplica a un sujeto que es declarado criminalmente peligroso tras la comisión de un delito. Para reforzar este concepto, tomemos lo mencionado en el portal Conceptos Jurídicos, que define a la medida de seguridad como las sanciones que impone a un sujeto que haya incurrido en la comisión de algún delito, debido a su peligrosidad delictiva, como el objetivo de lograr su reducción y reinserción social. Bien, ahora que conocemos ambos significados, podemos darnos cuenta, las penas están basadas en la culpabilidad del sujeto y las medidas de seguridad a la peligrosidad del delito, y de acuerdo a estas se busca la reinserción social del imputado. Cabe mencionar que estas se encuentran catalogadas en el Código Penal. En este caso nos basaremos en la jurisdicción de la Ciudad de México, ya que esta es la que nos ocupa. Entonces, en el Código Penal para el Distrito Federal, en el artículo 30, se habla de las penas y en el 31 de las medidas de seguridad. También es importante mencionar que el artículo primero reza: a nadie se le impondrá pena o medida de seguridad sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito de una ley vigente, en tiempo de su realización, siempre y cuando concurra los supuestos que para cada una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentra igualmente establecida. Ya que nos adentramos en el entendimiento de las penas y las medidas de seguridad, hablaremos de su función social, donde debemos considerar que una sociedad se rige bajo varios tipos de conductas. Estos pueden ser moral, ético, religioso y legales, que es el tema que nos invade. Entonces, las conductas del ramo jurídico están plasmadas en las normas y las leyes, y éstas buscan regular el desarrollo humano de una sociedad, evitando realizar actos que pongan en peligro el principal rector del derecho, que es la vida. Para este fin se cumple, para que este fin se cumpla, debe de existir una imagen de referencia. Es ahí donde entra el derecho penal, específicamente las penas y las medidas de seguridad, pues cuando hay una conducta fuera de la llamada normalidad, la sanción del derecho penal es bajo las penas y medidas de seguridad, hacer en entrar en razón al actor del delito y reparar el daño causado. Es menester mencionar que para llegar a este punto habrá un juicio previo donde se evaluará todo lo inherente al hecho ilícito. Entonces, a manera de conclusión y para cerrar este podcast, la herramienta de regulación de conductas del derecho penal son las penas, que buscan sancionar al delincuente, encontrando culpable y reparar el daño causado, y las medidas de seguridad, que tienen el mismo fin. Sin embargo, estas abren una puerta al actor para que mediante acciones impuestas por el juez sane su mala conducta y pueda ser integrado nuevamente a sociedad bajo un perfil totalmente vinculado a la legalidad.